Año 202 a.C. El sol del norte de África cae como un mazo de fuego sobre las llanuras de Sama. Aquí, en este rincón polvoriento del mundo, el destino de la civilización occidental está a punto de decidirse para siempre. No es solo una batalla, es el clímax de una guerra que ha durado 17 largos años. Por un lado, el hombre que hizo temblar los cimientos de Roma, Aníbal Barca. El genio que cruzó los Alpes con elefantes, el estratega que aniquiló legiones enteras en Canas y que mantuvo a Italia bajo su bota durante más de una década. Pero Aníbal ya no es el joven audaz de antes. Es un veterano cansado, un león acorralado que lucha por la supervivencia de su patria, Cartago. Frente a él se alza su sombra, su reflejo y su mayor pesadilla. Publio Cornelio Escipión, un hombre que siendo apenas un adolescente, sobrevivió milagrosamente a la masacre de Canas. Escipión no odia a Aníbal, lo admira. Ha pasado cada día de su vida estudiando los movimientos del cartaginés, analizando sus trucos, sus trampas y su psicología. Escipión es el alumno que ha venido a superar al maestro en su propio juego. Antes de que el primer escudo chocara contra el bronce, los dos titanes se reunieron a solas en una colina entre los dos ejércitos. Fue un momento de silencio sepulcral. Aníbal, con la sabiduría de los años, pidió la paz. Sabía que la suerte de Cartago pendía del hilo. Pero Escipión, con la frialdad de quien sabe que tiene el destino de su lado, se negó. No hay paz posible entre el lobo y el león, sentenció. La conferencia terminó. La diplomacia había muerto. Ahora solo el acero dictaría la sentencia. Aníbal desplegó su arma más aterradora: 80 elefantes de guerra. Eran los tanques de la antigüedad, bestias colosales, entrenadas para pisotear, empalar y sembrar un pánico incontrolable en las filas enemigas. Aníbal confiaba en que la carga de estos gigantes rompería el centro romano, permitiendo que su infantería hiciera el resto. Pero Escipión había previsto este movimiento. En lugar de formar el sólido y denso muro de escudos que los elefantes habrían aplastado por puro peso, ordenó a sus legiones algo inaudito: abrir pasillos rectos entre las filas de soldados. Cuando Aníbal dio la orden y los 80 elefantes arrancaron a correr, levantando una tormenta de arena que oscureció el cielo, los romanos no retrocedieron. Mantuvieron la posición con una disciplina sobrehumana. Al llegar al contacto, los romanos hicieron sonar cientos de trompetas de bronce con un estruendo ensordecedor. El ruido fue tan violento que muchos elefantes, animales sensibles y asustadizos, entraron en pánico. Algunos se volvieron contra sus propios dueños, aplastando las filas cartaginesas en un caos de sangre y madera. Otros corrieron inofensivamente por los pasillos abiertos por Escipión, donde los legionarios, desde los costados, los acribillaron con jabalinas pesadas. El arma secreta de Aníbal se había convertido en su propia trampa. Con los elefantes neutralizados, la batalla se transformó en un duelo de infantería pura, una lucha visceral de hombre contra hombre bajo un sol que no mostraba clemencia. El centro del campo se convirtió en un matadero. Los veteranos de Aníbal, hombres que habían luchado en Italia durante 15 años, se mantuvieron firmes como una roca de granito. Eran soldados curtidos en 1000 batallas que no conocían la palabra rendición. Frente a ellos, las legiones de Escipión avanzaban con la precisión de una máquina de guerra perfecta. El sonido del metal golpeando el metal era constante, un ritmo macabro que marcaba el pulso de la historia. El polvo asfixiante y el olor metálico de la sangre llenaban el aire,
mientras miles de hombres caían en la arena roja de África. Pero mientras el centro ardía en un empate sangriento, en los flancos se estaba gestando la verdadera decisión. La caballería númida, que durante años había sido el pilar de las victorias de Aníbal, ahora luchaba bajo el estandarte de Roma. El rey Masinisa, antiguo aliado de Cartago, había cambiado de bando, entregándole a Escipión la movilidad que necesitaba. La caballería romana y númida cargó contra los jinetes de Aníbal, expulsándolos del campo de batalla en una persecución frenética. Por un momento, el silencio pareció apoderarse de la retaguardia cartaginesa, pero era solo la calma antes de la tormenta final. Escipión, viendo que su infantería estaba al límite de sus fuerzas, reorganizó sus líneas en una sola fila larga y delgada, preparándose para el choque definitivo contra los veteranos de élite de Aníbal. Fue entonces cuando el suelo volvió a temblar, pero esta vez no eran elefantes. Era el sonido de miles de cascos de caballos regresando al campo de batalla. La caballería de Escipión, tras haber vencido a sus oponentes, regresaba para dar el golpe de gracia. En un movimiento envolvente que recordaba a la propia táctica de Aníbal en Canas, los jinetes romanos y númidas cayeron como un rayo sobre la espalda de la infantería cartaginesa. El círculo estaba completo. El cazador se había convertido en la presa. Los veteranos de Aníbal, rodeados y superados, lucharon con una ferocidad desesperada. Pero el destino de Cartago ya estaba sellado bajo el peso del acero romano. Aníbal Barca, el hombre que una vez hizo temblar los cimientos de la ciudad eterna, se vio obligado a huir para evitar la captura, mirando por última vez el campo donde sus sueños de imperio se desvanecían entre el humo y la sangre. Sama no fue solo una derrota militar, fue el fin de una era y el nacimiento de otra. Cartago, la joya del Mediterráneo, fue despojada de su flota, de su tesoro y de su orgullo. Roma, por el contrario, emergió de las cenizas de la Segunda Guerra Púnica, no solo como una potencia regional, sino como la dueña absoluta del mundo conocido. Escipión recibió el título de El Africano, el hombre que venció al invencible, pero la sombra de Aníbal nunca abandonaría del todo los sueños de los romanos, recordándoles siempre que incluso el imperio más grande puede ser puesto de rodillas por el genio de un solo hombre, y que la verdadera victoria pertenece a aquellos que saben aprender de sus derrotas para levantarse con más fuerza.